Vamos a ir a otros temas. Lo comentábamos, el presidente Gabriel Boric intervino hoy por primera vez en la Asamblea General de Naciones Unidas. Abordó el plebiscito y sus resultados. Además, hizo mención a Israel a días del impasse diplomático. Vamos a hablar de estos temas. Nos acompaña para eso el director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central, Marco Moreno. Marco, un placer como siempre. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Nicolás, buenas tardes. A ver, primero que todo y a modo general, tu visión con respecto a lo que fue esta exposición, esta declaración del presidente Boric ante las Naciones Unidas. Era la primera vez y también hay varios puntos y temas que abordó en cerca de 20 minutos de declaración. Sí, bueno, creo que hizo un balance entre lo que es un poco el gobierno del presidente Gabriel Boric, lo que es él, su trayectoria, en donde la primera parte tiene un componente, yo diría, fuertemente identitario, ¿no? De explicar las razones por las cuales Chile llevó adelante un proceso constituyente, el resultado sobre ese proceso constituyente, y una segunda parte en donde reconoce, hay una autocrítica que se ha escuchado a la ciudadanía en términos de lo que es la moderación, de que es necesario avanzar en un conjunto de cambios, y esa es la experiencia que él de alguna manera le lleva al resto de los dignatarios que estaban presentes en la sesión en que le correspondió participar. Se pueden llevar a cabo los cambios, pero con un componente importante, yo diría, de moderación y gradualismo, ¿no? Creo que con mayor democracia, con más democracia, decía el presidente, que se resuelven los problemas y no con menos democracia. Creo que entonces hay una mezcla de esos dos elementos, por una parte, esta pulsión identitaria que tiene el gobierno, ¿no? Y el propio presidente, con un componente de moderación, de racionalidad en los cambios que hay que llevar adelante. Hay una frase que él dice en el sentido que puede ser más fácil administrar el malestar, el descontento. Claro, pero la manifestación a concretar lo que se exige en las manifestaciones, digamos, o en la no manifestación propiamente tal, sino en la crítica pública. Es más difícil gobernar, claro. Es lo que él dice, ¿no? Es más difícil gobernar que solo administrar el malestar y el descontento, y ahí hay una autocrítica importante a lo que es la trayectoria de él, de su gobierno, en el sentido de hacerse cargo también de los problemas concretos de los ciudadanos. Ahora, Marco, ¿por qué tú crees que el presidente Boric en esta exposición, en esta instancia, apunta a eso, a lo vivencial, pero por sobre todo a temas bien internos como son los resultados del plebiscito, el proceso constitucional en esta asamblea, recordando lo que han sido exposiciones de otros presidentes, de la presidenta Bachelet también, y de otros mandatarios y líderes, donde en esta instancia se aboga más por lo que son los temas a nivel internacional? Los trató, por supuesto, el presidente Boric, evidentemente, en términos de la democracia, del medio ambiente, pero hay un factor bien interno en las palabras del mandatario chileno, ¿no? Claro, estuvo centrado su intervención del punto de vista, podríamos decir, de la política interna, más que de cómo se ve Chile en el resto del mundo, ¿no? De alguna manera hay un cierto guiño a lo que hizo hace 50 años Salvador Allende, ¿no? En ese mismo escenario de la Asamblea General de las Naciones Unidas, cuando habló sobre la experiencia que había significado el gobierno de la Unidad Popular. Creo que hay reminiscencia a veces de eso, ¿no? Recordemos que el presidente tiene una particular sensibilidad respecto de lo que fue el gobierno de Salvador Allende. De hecho, el día de mañana va a haber una conmemoración por lo que fueron los 50 años, por lo que son los 50 años de ese discurso que hizo Allende en diciembre del año de 1972. Entonces, creo que la referencia a lo interno, con algunos elementos, como tú decías, referidos a la política exterior, a la situación económica del mundo, los derechos humanos, en fin, son abordados, pero desde una perspectiva, y lo que el presidente busca mostrar en la Asamblea es el aprendizaje que Chile ha tenido de pasar, ¿no es cierto?, de ser un país como ejemplar, como que era, digamos, citado por el resto del mundo como un caso de estudio, a hoy día estar en un proceso en donde muchas de las cosas, de las sombras que no se abordaron, ¿no? Están siendo temas que desafían a la sociedad chilena. De alguna manera creo que hay elementos de eso en el discurso que presentó el presidente. Y un tema también, y enfocándolo en lo que es el proceso constitucional, donde habla del plebiscito, de los resultados, y quiero saber tu opinión. ¿Hay una autocrítica o no? De hecho, en algún minuto dice, muchos quieren hacer pensar de que
el rechazo a la propuesta constitucional, estoy parafraseando evidentemente, es también un rechazo al gobierno y él lo descarta, pero de todas maneras habla de que aquí humildemente hay que aprender de lo que fue la proclamación del pueblo finalmente, con un alto porcentaje de votación, no solamente por la opción, sino también por la participación que se dio. Claro, hay un intento de separar en el resultado del plebiscito del 4 de septiembre un castigo al gobierno, ¿no? Donde hay una presencia de lo que podríamos decir es un voto que expresó una evaluación a la gestión del gobierno, a lo cual, ¿no es cierto?, el presidente intenta plantear que eso no sería tan efectivo porque más bien lo que hay es una evaluación respecto de lo que fue el resultado del proceso constituyente, ¿no? En cierta manera claro, trata de separar las aguas. Dice, entendiendo la postura que yo tenía con respecto al tema. Claro, él dice que estaba a favor del apruebo, ¿no? Sí. Y de esa propuesta, pero él escuchó, su gobierno está entendiendo la señal que enviaron los ciudadanos y que es esta idea de que la gente quiere cambiar, pero no al punto de perder, y lo dice en una parte de su discurso, ¿no es cierto?, no al punto de perder lo que hoy día tienen, ¿no? Entonces, eso de alguna manera es lo que pone sobre la mesa en el sentido de que cualquier proceso de cambio de aquí en adelante, de su gobierno, de los 3 años y 4 meses que le quedan de mandato, va a tener que estar fuertemente centrado en esta idea de cambio gradual, de cambio justamente, incremental. Marco Moreno, en ese punto uno podría decir, sin mencionar el concepto o decirlo directamente, él alude a esta pugna que existe entre los cambios, las reformas y lo refundacional, ¿no? Que fue parte también de la discusión dentro de la Convención Constitucional, dentro de la campaña cuando ya estaba la propuesta de nueva Constitución, y que también pesa bastante para el gobierno en términos de las altas expectativas que se tienen para hacer cambios, pero que muchos ven como una refundación en ciertos aspectos. No sé si lo ves de esa manera también en los dichos del presidente ahí en la ONU. Sí, lo que uno puede leer en lo que dijo el presidente es que hay una renuncia al octubrismo, vamos a decir, a esta idea de cambios radicales, ¿no es cierto?, que se impusieron con el estallido social por cambios que implican mayor moderación, mayor gradualidad, ¿no? Allí él usa esa frase que citábamos recién, de que es más fácil administrar el malestar, el descontento, que gobernar, y por lo tanto el gran desafío es cómo se gobierna, cómo se llevan adelante políticas públicas. Eso es lo verdaderamente revolucionario, eso realmente es el cambio que la gente espera, ¿no es cierto? Que los gobiernos, citando a un líder de Podemos, los gobernantes puedan retirar la basura al otro día, ¿no es cierto?, de las casas de las personas. Eso es lo verdaderamente importante, de alguna manera, citando a Íñigo Rejón, vuelve con esa idea, ¿no es cierto?, de que lo que también se requiere es eficacia, son resultados, y eso se consigue solo haciéndolo de una manera gradual y moderada. Ahora, quiero hacer un paréntesis en lo que estamos comentando. En esta parte del discurso hay otros temas, vamos a ir viéndolos, pero que tiene que ver con la política interna chilena, con la situación interna de Chile. Obviamente los mandatarios, los líderes de distintos países van y toman la experiencia. Yo antes había escuchado las declaraciones de Jair Bolsonaro, que de hecho era, y en tiempos de campaña allá en Brasil, iba enumerando lo que eran las victorias a su juicio que ha tenido su administración en distintos temas. Entonces también obviamente está impreso lo que es la vivencia del mandatario, de la presidenta o el presidente de ese país en estos temas. Pero de todas maneras, ¿cómo ves tú y cuál es la importancia de plasmar esto en un organismo multilateral y en una instancia internacional? Porque muchos dirían, bueno, lo que pasa en Chile, sin desmerecer evidentemente que son procesos de cambio muy relevantes y profundos, puede que al resto de los actores que están en las Naciones Unidas no sean los grandes temas, sino que el medio ambiente, la situación en Ucrania, la situación de la democracia, que está íntimamente ligada, por supuesto. Sí, yo creo que de alguna manera, si bien esos temas que preocupan al mundo pudieran haber estado algo invisibilizados en el discurso del presidente Boric, evidentemente él plantea que esos cambios deben concretarse en realidades concretas de los países, y por eso que él recurre, ¿no es cierto?, a la política interna
para explicar cómo estos cambios, los efectos que hay en el cambio climático, la globalización de la economía, la pospandemia, afectan no solamente a Chile, sino que al resto del mundo en términos económicos, por ejemplo, Claro. y hace alusión a eso. Pero creo yo que lo principal es que el presidente buscó como desinstalar esta idea de que él representa un gobierno muy radical, muy de cambio, vamos a decir, de transformaciones profundas, con la idea, ¿no es cierto?, de moderación. De repente se hace una caricatura de Chile fuera de nuestro país y muchos creen que aquí tenemos un ensayo, ¿no?, un experimento de un cambio radical, y lo que probablemente el presidente quiso instalar fue algo más matizado, ¿cierto? Es decir, aquí intentamos hacer un cambio de proyecto de construcción, la gente lo rechazó, vamos a seguir adelante con un proceso constituyente, pero hay que aprender con humildad, dice él, de esos errores, de esos cambios que de repente no miran Claro. efectivamente lo Y que está dice pasando siempre en un más contexto más. democracia, ¿eh? Que lo permean distintos otros temas que va enumerando, mencionando en su declaración. Sí, a mí me parece que el presidente Gabriel Boric hace un discurso bien socialdemócrata, ¿no? Esto le puede parecer mal a su sector, probablemente a quienes lo apoyan de manera más incondicional, pero claramente esta alusión a más democracia, de que los problemas se solucionan con más democracia y no con menos democracia, es una clara alusión a los procedimientos formales que tienen los sistemas democráticos para llevar adelante los procesos de cambio, a través de elecciones, a través de referéndum, de plebiscito, de discusión en el Parlamento, todo lo que conforma lo que es hoy día un sistema democrático en forma. Ya eso es lo que apela al presidente para llevar adelante los cambios. Por lo tanto, eso puede ir de alguna manera en contravía de lo que algunos que apoyan al presidente Gabriel Boric, ¿no?, sobre todo los sectores más hegemónicos en su gobierno, quisieran llevar adelante como cambios más radicales, ¿no? Frente a esa radicalidad, yo creo que el presidente plantea la moderación, ¿no?, de alguna manera, producto del aprendizaje que se ha tenido en el país estos últimos años. Ese es de alguna manera el mensaje que se busca instalar por parte del presidente. Déjame hacer otro punto, y tiene que ver con el final del discurso del presidente Boric, cerquita del final, digamos, de otros temas que vamos a ir conversando, que tiene que ver con la situación del conflicto israelí-palestino. ¿Y cómo lo ves tú? Finalmente, uno siente en sus declaraciones, y esto también con un contexto que es ineludible, el impasse diplomático que se vio por parte del gobierno la semana pasada, donde trata de equilibrar lo que son las necesidades de dos pueblos que llevan en pugna siglos. En ese sentido, uno diría, bueno, dentro del discurso y los temas que está abordando, de alguna manera esto lo ingresa, o no de una manera forzada para nada, pero sí de una manera que bastante en términos de, no puedo entrar en la cabeza del presidente, pero como que quería decirlo y quería decirlo de una forma, obviamente, insisto, dentro de un contexto que es ineludible ver lo que sucedió la semana pasada con el gobierno de Israel. Por supuesto, no se pueden separar los dos hechos, ¿no? Esta referencia tiene que darse en el contexto de lo que fue una decisión que él tomó como jefe del Estado y jefe del gobierno en relación a la recepción de las cartas, de las cartas credenciales del embajador de Israel en Chile, ¿no? De fondo está la idea de que las violaciones a los derechos humanos hay que criticarlas en cualquier lugar, en cualquier país donde éstas se den, ¿no? Creo que ese es el contexto a partir del cual el presidente aborda de alguna manera su matiz respecto de cómo se tratan los derechos humanos en relación a la crisis árabe-israelí, que es una crisis que histórica, que lleva además muchos años en desarrollo. Por lo tanto, el presidente separa, en todo caso, como tú dices, uno no puede traducir todo lo que el presidente intentaba, pero evidentemente se para desde los derechos humanos y de la defensa de los derechos humanos. En ese sentido hay coherencia en lo que ha sido él históricamente, ¿no? Porque ha criticado los derechos humanos en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela, y también, ¿no es cierto?, respecto al caso de Israel, la situación en la Franja de Gaza, hay un aspecto que él de alguna manera logra instalar. Por lo tanto, si bien es cierto, no podemos separarlo de lo que ocurrió en Chile hace pocos días antes. Evidentemente lo hace en todo caso por una mirada más de Estado, ¿no es cierto?, desde lo que deben ser la defensa de los derechos humanos, Claro. frente a las violaciones que éstas se hagan en Habla, de cualquier hecho, parte para del quienes nos mundo. ven hasta ahora, insisto, está la declaración completa, por supuesto, en 24horas.cl para revisarlo, de no naturalizar lo que son las violaciones a los derechos humanos por parte de Israel a el pueblo palestino, y de que Israel tiene todo el derecho y justamente de tener fronteras seguras.
Eso es entrar también en un terreno bien complejo, y especialmente Naciones Unidas. Él también se toma un punto que es cierto, de que hay resoluciones dentro de los consejos de Naciones Unidas donde se ha criticado constantemente lo que puede ser el actuar del gobierno de Israel. Pero obviamente todo esto es un tema que se ha abordado muchísimo en Naciones Unidas y que tenemos claro, no ha tenido una mirada común o una mirada única en este caso. Claro, porque eso hace parte de las convicciones del presidente, ¿no? Que sabemos que las posee, pero evidentemente eso lo debe matizar con la necesaria responsabilidad respecto a esas convicciones. El presidente puede tener sus convicciones, pero cuando habla en Naciones Unidas o cuando habla a nombre de Chile lo hacen tanto jefe de Estado, ¿no? No solo de jefe de un gobierno, el gobierno es transitorio, pero el Estado es permanente. Sí, claro. Y en materia de política exterior, Chile ha tenido invariablemente lo que podríamos ser políticas de Estado que se han mantenido independientemente del signo político de los gobiernos. Y en este punto, entonces, es bien importante hacer énfasis justamente en eso, ¿no? Y por eso que él habla de la defensa de los derechos humanos, evidentemente con el respeto a lo que debe ser la frontera segura, como muy bien tú lo señalas, porque coloca ese concepto con mucha claridad en el sentido de que el Estado de Israel también tiene derecho a vivir en un espacio seguro, ¿no? y libre de lo que puede ser algunas situaciones que amenacen esa seguridad. Ese es el fondo de lo que está en la discusión, es el tema, ¿no es cierto?, de la defensa de los derechos humanos, en cualquier caso, que es, creo yo, que la coherencia que el presidente busca tener respecto a este tema. Marco, ¿hay otros temas que tú destaques de este discurso del presidente? Bueno, yo creo que la valoración de la democracia, él es un demócrata, no cabe ninguna duda, pero es importante instalarlo como un mecanismo de resolución de nuestros problemas, no solo de Chile, sino que como una herramienta en el mundo, ¿no? Hace referencia a la guerra en Europa, hace referencia de alguna manera a las asimetrías que hay en el mundo, y eso hay que resolverlo con democracia. Creo que ese aspecto es bien interesante, ¿no?, de la valorización que hay de la democracia, tal como la entendemos en Occidente, ¿no?, con sus reglas, con sus formas, que evidentemente dan una tranquilidad en el sentido que en Chile los cambios, cualquiera de estos sean, siempre van a ser conducidos de esa manera, ¿no?, a través de lo que son los procesos democráticos, de lo que son los cauces de la democracia. Marco Moreno, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central, como siempre, muchas gracias, Marco, por acompañarnos esta tarde. Gracias, que esté muy bien. Un abrazo, que esté muy bien.